Bienvenidos, bienvenidas a esta ronda de Telesur Noticias. Soy Janet Pérez Moya, un gusto informarle. Mire y escuche a Latinoamérica a través de nosotros. Comenzamos. Presidente Nicolás Maduro decreta indultos para facilitar el diálogo nacional en procura de la paz y estabilidad del país. Ex agente del Servicio de Inteligencia de Ecuador afirmó haber recibido presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del supuesto secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos revela evidencia desclasificada sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares. Gobierno argentino informó este lunes que el nivel de aceptación de los acreedores externos llegó al 99% sobre la propuesta de reestructuración de la deuda. Ampliamos titulares. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro concedió indulto presidencial a un grupo de políticos incursos en delitos y sometidos a procesos judiciales en el marco del diálogo de reconciliación nacional. Los beneficiados del indulto presidencial, producto de los diálogos impulsados por el gobierno venezolano desde el 2012, con el acompañamiento de países del continente y Europa, benefician a 110 políticos que participaron en diferentes acciones desestabilizadoras fuera del marco democrático y las leyes del país. Entre ellos se encuentran dirigentes de diversas facciones de la extrema derecha. El vicepresidente de Comunicaciones afirmó que la decisión del Ejecutivo busca facilitar el diálogo nacional en procura de la paz y estabilidad del país. Artículo 3. Los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas en el presente decreto. Artículo 4. La vicepresidenta ejecutiva y los ministros del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Relaciones Interiores, Justicia y Paz quedan encargados de la ejecución del presente decreto. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el voto universal, directo, secreto, libre y soberano es un derecho constitucional, el vicepresidente sectorial para la comunicación destacó que la próxima elección constituye una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia posible de todos los partidos políticos. No solamente es el diálogo fecundo lo que debe prevalecer en la vida política de Venezuela, sino que estamos en el porvenir inmediato frente a dos tremendas oportunidades de diálogo con el pueblo de Venezuela y entre los actores políticos. La primera de ellas, la elección del próximo 6 de diciembre, porque toda campaña electoral, todo evento electoral es un intercambio, es un diálogo entre los potenciales elegidos y los electores, y es el pueblo de Venezuela quien debe decidir cuáles son sus representantes ante la Asamblea Nacional. No son presidentes extranjeros, no son personas que se quieren arrogar la función de decidir por los venezolanos y por las venezolanas. Somos los venezolanos quienes decidimos a quién elegimos y a quién no elegimos. Y el ex agente de inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, reveló que recibió presiones para implicar al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. En una conferencia de prensa virtual desde Argentina, el ex agente afirmó que recibió presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en un montaje de lawfare a partir de un supuesto secuestro del opositor Fernando Balda en el año 2012. Chicaiza cooperó luego de que fuera identificado y acusado por parte de la Fiscalía junto a otros 2 elementos de la Policía Nacional como los presuntos autores directos del secuestro. Entre sus declaraciones indicó que el actual presidente Lenín Moreno mantuvo reunión clandestina con Balda en la región de Esmeraldas. Que el refugio que se solicitó a la República de Argentina es porque Fiscalía nos amedrantaban
y nos amenazaban a través de la Fuerza de Tarea y de la Unidad de Apoyo de Fiscalía, que se nos iba a implicar en otro caso para neutralizar a candidatos en el proselitismo político que se está aproximando en el Ecuador. Asimismo, el exagente recalcó haber recibido presiones políticas. Que por presiones políticas que se me usó, como es del actual Ejecutivo, a través de Santiago Cuesta Caputi, y de las carteras de Estado, ante el Ministerio del Interior, y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, el doctor Julio César Trujillo, supuesto defensor de los derechos y democracia, y del fiscal Paul Pérez Reina. Y desde redes sociales se generaron diversas reacciones al respecto. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó: lo que no leerás en la prensa corrupta ecuatoriana. Se les derrumbó el caso Balda. Chicaiza acusa a Trujillo de haberlo amenazado con 9 años de cárcel si no me involucraba y denuncia que Balda se reunió con Moreno para preparar el caso. La escritora Marisol Bowen publicó por su parte: las declaraciones de Chicaiza dejan claro que el caso Balda es un entramado de Moreno, Cuesta y Trujillo en contubernio con fiscales y jueces para destruir a Rafael Correa. El juicio contra Correa es nulo y Pablo Romero es un inocente preso. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, Roberto Dueñas, expresó: la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Hoy, con las declaraciones de Chicaiza, se demuestra nuevamente cuánta pantomima. Se han dedicado 3 años a hacer que nuestra gente de a pie se llene de odio y camine cabizbaja sin sueños. Si quiere conocer más de la situación política en Ecuador, no se pierda En Clave Política. Esta noche la entrevista será con Carlos Rabascal, periodista y analista. Abordaremos el tema campaña electoral en Ecuador. A las 20:30 horas de México y Ecuador, 21:30 horas de Venezuela, 22:30 horas de Brasil y 3:30 horas de España, solo por Telesur. Y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, a través de un archivo desclasificado, reveló presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con grupos paramilitares colombianos. El archivo desclasificado por la NSA y que difundió la agencia de noticias AP señala que Uribe habría estado vinculado con contingentes paramilitares mientras era gobernador del departamento Antioquia. De acuerdo al documento expuesto por AP, la agencia habría notificado en el año 2004 al entonces secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld las sospechas que indicaban la relación de Uribe con el paramilitarismo colombiano. No obstante, la notificación quedó sin efecto. Cabe recordar que Álvaro Uribe ha sido señalado por actores políticos colombianos de presionar a ex paramilitares para retractar sus testimonios que lo relacionaban a grupos armados. También en Colombia, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para tratar el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude electoral y soborno de testigos, transfiriendo el caso a Fiscalía. Según medios locales, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte concluyeron que la Corte Suprema perdió competencia con la renuncia del expresidente Uribe al Senado. Según los magistrados, la renuncia de Uribe al Senado rompe la relación directa entre los delitos declarados en el expediente y la función congresal que dejó de ocupar. Ahora el caso pasa a manos del fiscal general Francisco Barbosa, a quien le corresponde asignar un fiscal especial. Por su parte, tanto el senador Iván Cepeda como su abogado Reinaldo Villalba anunciaron su intención de recursar al fiscal. También en Colombia, el Ministerio Público solicitó explicaciones al presidente Iván Duque tras el préstamo a la aerolínea Avianca. El procurador Fernando Carrillo manifestó que el Ejecutivo tiene que declarar sobre un crédito de $370 millones que realizó a la aerolínea. Carrillo manifestó que, teniendo en cuenta la magnitud de los dineros públicos para la operación, el gobierno pretende amparar varias empresas del conglomerado Avianca. Tras la decisión, diversos movimientos sociales rechazaron la medida y denunciaron al presidente Iván Duque de negarse a implementar la renta básica universal para el pueblo colombiano.
Y continúa la espiral de violencia en Colombia. El fin de semana fueron asesinados al menos 5 líderes sociales, varios de ellos firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana. Autoridades de la región del departamento Bolívar reportaron que de las víctimas fueron asesinadas en localidades del municipio Santa Rosa. Según medios locales, 2 de los asesinados eran líderes comuneros de la región y los otros 2 excombatientes de las extintas FARC, todos firmantes del Acuerdo de Paz. La Asociación Campesina, coordinador nacional, responsabilizó al gobierno de Iván Duque por los incumplimientos de seguridad establecidos en los acuerdos de paz del 2016. Hay que hablarlo con Mónica, llámela para ponerse. Y este lunes el gobierno de Argentina dio a conocer que el nivel de aceptación de los acreedores externos llegó al 99% sobre la propuesta de reestructuración de la deuda. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota con los detalles. Juan Carlos, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, todavía están saliendo algunos de los 17 gobernadores que presentaron hoy junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán, los resultados de esta reestructuración de la deuda con bonistas extranjeros que, como bien señalaba, llegó al 99% de la adhesión, y teniendo en cuenta que esa misma llegó al 93,5%, lo que se refiere a la cláusula activa, y con la colectiva llega al 99%. Un éxito del gobierno sin precedentes del gobierno argentino en esta negociación de reestructuración de deuda con bonistas extranjeros, que va a tener su continuidad con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, al cual el ministro Guzmán dijo: en este momento la Argentina no puede pagar esa deuda que contrajo justamente el gobierno de Mauricio Macri entre el año 2018 y 2019. Por eso también el ministro Guzmán señaló, entre otras cosas, que se espera recién dentro de 6 meses poder conocer algunos de los aspectos que tienen que ver con la negociación del Fondo Monetario Internacional. Otro tema novedoso que señaló el ministro de Economía es que todo lo que concierne a esta negociación con esa entidad de crédito internacional va a pasar por la aprobación sí o sí del Congreso, algo que nunca se hizo en la historia del país, señaló Guzmán. Pero vamos a compartir qué decía al término de esta presentación que se hizo en el Museo del Bicentenario, aquí en la Casa de Gobierno, por parte del ministro Guzmán. Escuchemos qué decía. Hemos logrado un acuerdo que nos permite restaurar la sostenibilidad. Todas las partes han hecho un esfuerzo importante. Esto nos da un horizonte financiero despejado que nos va a permitir tener otra posibilidad en cuanto a la implementación de políticas públicas. Nosotros apuntamos en lo que viene a implementar un esquema de políticas macroeconómicas en pos de la recuperación, al mismo tiempo que vamos generando las condiciones para que el país eleve sus niveles de exportaciones, que es necesario para que la recuperación no sea de un recorrido corto y se pueda sostener en el tiempo. Estos son algunos de los aspectos de los cuales se refirió. También hizo alusión a otras cuestiones el ministro Martín Guzmán relacionados con la marcha de la economía. Por su parte, el presidente Alberto Fernández agradeció también la colaboración que prestaron, dijo, para llegar a este acuerdo el Papa Francisco, el presidente de México, mi amigo, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también agradeció a los primeros ministros de Italia, Francia y Alemania por haber también apoyado, dijo, a la Argentina en esta negociación. Entonces, de esta manera se pasa a otro plano, sale la Argentina de ese default virtual al que había llevado el gobierno de Mauricio Macri al país, y ahora comenzará la otra parte que tiene que ver con la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Como señalábamos, más de 44.000 millones de dólares que fueron contraídos durante el gobierno de Mauricio Macri entre los años 2018 y 2019, y de los cuales este gobierno deberá llevar adelante la negociación para llevar justamente a ese acuerdo que, reiteramos, es un dato no menor, va a pasar, dijo el ministro Guzmán, por la aprobación y el tratamiento en el Congreso de la Nación.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este reporte. No es la única noticia positiva desde Argentina. El satélite argentino de observación con microondas Saucon 1B fue lanzado la tarde de este domingo desde la base de Cabo Cañaveral en Estados Unidos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó el lanzamiento del satélite, el cual ya está en órbita en espera del despliegue de su antena. Aseguró que el mismo servirá para medir la salinidad y movimientos de tierra, glaciares y ríos, lo que permitirá optimizar los esfuerzos para lograr el desarrollo del país. Por otro lado, el jefe del gabinete, Santiago Cafiero, señaló que se podrán obtener datos para la producción agropecuaria, navegación y gestión del clima, mientras que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, señaló que el plan espacial estaba abandonado por el gobierno de Mauricio Macri. Pasamos ahora a Chile. Denuncian violento traslado de presos políticos mapuche en huelga de hambre líquida y seca en la cárcel de Lebu. Cerca de las 12 de la madrugada de este lunes, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros y del Grupo Antimotines de la Gendarmería allanaron la cárcel de Lebu, donde 12 presos políticos mapuche cumplen 57 días en huelga de hambre. Familiares que se mantienen en el campamento ubicado al costado del recinto fueron reprimidos durante la acción policial. Aseguran que los comuneros fueron golpeados a pesar de su delicada condición de salud antes de ser trasladados a un centro asistencial para ser alimentados a la fuerza. Esta situación se da luego de que los presos políticos mapuche se mantengan por 7º día en huelga de hambre seca. Y en Perú, las cifras de contagios y muertes a causa de la COVID-19 continúan en ascenso. El Ministerio de Salud informó que registró 7.731 infectados y 181 fallecidos como consecuencia de esta enfermedad respiratoria durante las últimas 24 horas. Hasta la fecha, el país reporta 647.000 contagiados y más de 28.000 víctimas mortales. En los últimos días, una campaña gubernamental generó polémica al atribuirle a la indisciplina social la principal causa de contagio en el territorio. Voces críticas sostienen que la misma se realiza en afán de librar de responsabilidad al gobierno, culpando a la población. Y Brasil supera los 120.000 fallecidos por la COVID-19 con más de 500 fallecidos semanales. El Ministerio de Salud registró 758 muertes por la COVID-19 en la última jornada. De acuerdo a las autoridades sanitarias del país sudamericano, la cifra total de fallecidos por coronavirus se incrementó a 120.262, mientras en las últimas 24 horas se registraron 41.350 nuevos casos, con lo que se totalizan 3.846.000 contagios en el país. Pese a las cifras y medidas de restricción, un gran número de personas acudieron a las playas de Río de Janeiro y Sao Paulo, las ciudades más afectadas por la pandemia en Brasil. Cabe destacar que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, anunció el registro de una vacuna que podría aprobarse en el país dentro de 60 días. Y en Cuba continúan los ensayos clínicos del candidato vacunal Soberana 1 contra la COVID-19. Nayara Tardo nos trae detalles del avance en ese proceso en la isla caribeña. Luego de una semana de seguimiento a los primeros voluntarios, el equipo que lidera las investigaciones del candidato vacunal cubano contra la COVID-19 pasará a la fase 1 del ensayo clínico. El primer grupo, integrado por 20 individuos entre 19 a 59 años de edad, fue vacunado el pasado lunes para evaluar la seguridad del fármaco y según reportes todos se encuentran en buen estado de salud. Es un candidato vacunal que nos está brindando una esperanza, una oportunidad de luchar contra esta terrible pandemia. Los primeros estudios han revelado que el único efecto adverso hasta el momento es dolor leve en el lugar de la inyección, un evento secundario común para todas las vacunas, según los especialistas.
Teniendo en cuenta los resultados positivos, el Centro Estatal de Medicamentos será la entidad reguladora que autorizará pasar a la vacunación del segundo grupo previsto, integrado por la misma cantidad de voluntarios, pero con edades de 60 a 80 años. Pueden padecer alguna enfermedad, pero tienen que estar controlados. Además, se les hizo PCR, etcétera, para tener la garantía de que estos sujetos están libres de la enfermedad, libres del SARS-CoV-2. Según los protocolos internacionales establecidos, una vez concluida su fase 1, Soberana 01 entrará a la etapa siguiente el 11 de septiembre, con una muestra de 676 voluntarios, incluidos los 40 del periodo inicial. Durante las primeras 72 horas van a venir acá y van a ser chequeados en consultas presenciales con el equipo médico. Es decir, ya eso sería los 3 primeros días y después serían consultas telefónicas y en caso de que, ocurra a cualquier acontecimiento adverso, pues hay una comunicación estricta con todos los voluntarios. Está previsto que todas sus etapas concluyan en enero de 2021 y en febrero pueda estar a disposición de toda la población cubana de forma gratuita. El proyecto de vacuna de la isla es el primero en la región de América Latina y el Caribe y llega en medio de un rebrote de la COVID-19 en Cuba que ha obligado a las autoridades a tomar medidas restrictivas para frenar el contagio, mientras insisten en que hasta tanto llega la vacuna hay que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Nayara Tardo, Telesur, La Habana. Y este lunes Estados Unidos rebasó los 6 millones de casos por contagios de la COVID-19. De acuerdo con las cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins, se reportan 6.185.000 casos positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. De acuerdo a las cifras, se han contabilizado al menos 187.000 personas que han perdido la vida al ser contagiados por la enfermedad. Sin embargo, según las estadísticas presentadas por el instituto, más de 3 millones de personas se han recuperado. Con estas cifras, el país norteamericano se mantiene como el epicentro de la pandemia en el mundo. Y en Estados Unidos, las protestas contra la violencia policial y racial dejaron al menos una persona fallecida tras nuevos enfrentamientos en la ciudad de Portland. Activistas del movimiento Las Vidas Negras Importan denunciaron que un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump se infiltraron en la manifestación pacífica en actos de provocación. La acción de jóvenes supremacistas generó reacción en la protesta y produjo enfrentamientos que arrojaron como resultado una persona muerta y varios heridos. Pese a ello, Trump calificó a los integrantes del movimiento antirracial de vergonzosos anarquistas. Además, recientemente el mandatario prometió intervenir con el uso de la fuerza si el alcalde de la entidad no toma el control. Precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que reforzará la fuerza policial en Portland ante las protestas antirraciales. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de la Casa Blanca afirmó que redoblaría la Guardia Nacional al calificar las protestas contra la violencia policial y racial como actos delincuenciales. En medio de esa situación, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, criticó a Trump tras imponer la intervención de las fuerzas federales, lo que a su juicio hizo que la situación empeorara. Pese a ello, ciudadanos de la comunidad afroestadounidense señalaron que las protestas continuarán. Y China lleva ya 2 semanas sin nuevos contagios locales de la COVID-19 gracias a un control férreo de los últimos rebrotes detectados en el país. En el resto de Asia, Vietnam también logró controlar el avance del nuevo coronavirus en la ciudad de Da Nang, y en Japón ya comenzó la carrera para elegir un nuevo primer ministro tras la renuncia de Shinzo Abe. Ampliamos. Saludos, pues efectivamente China encadenó 15 días consecutivos sin reportar nuevos casos de transmisión local del nuevo coronavirus tras controlar de manera efectiva los rebrotes detectados en la provincia de Liaoning y en la región autónoma uigur de Xinjiang. El gigante asiático reportó este lunes 17 nuevos positivos de la COVID-19, pero todos fueron entre viajeros procedentes del extranjero que ya se encuentran aislados en sitios de cuarentena. Según las autoridades sanitarias de China, no se produjeron nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 85.048 infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia.
Por su parte, en la región administrativa especial de Hong Kong, escenario de uno de los últimos grandes rebrotes, el gobierno condenó las noticias falsas publicadas en medios y redes sociales sobre el programa de pruebas masivas para detectar el virus y agregó que el principal objetivo es identificar a los pacientes asintomáticos de la COVID-19, controlar las infecciones y facilitar un regreso temprano a la vida normal y las actividades económicas. Vietnam registró su segundo día sin nuevos casos de la COVID-19 tras un rebrote hace más de un mes en la ciudad de Da Nang que disparó las cifras de infectados y se cobró los primeros fallecidos en esa nación. Hasta la fecha, el país del sudeste asiático suma 32 muertes y 1.040 enfermos, de los cuales más de 700 ya se recuperaron. Mientras, en Japón, tras la renuncia de Shinzo Abe por motivos de salud, ya inició la carrera para ver quién será el próximo primer ministro del archipiélago asiático. Según los medios nipones, las elecciones del gobernante Partido Liberal Democrático para escoger un nuevo premier podrían realizarse alrededor del 15 de septiembre. Quien resulte electo liderará la tercera economía mundial hasta septiembre de 2021 y entre los principales candidatos a suceder a Abe destacan Yoshihide Suga, actual jefe del gabinete y portavoz del gobierno nipón, el ex ministro de Defensa Shigeru Ishiba y el ex canciller Fumio Kishida. Aunque con menos fuerza, entre los aspirantes también se incluyen a los actuales titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Taro Kono y Tomohitsu Motegi, respectivamente. Y así está hoy el panorama por este lado del mundo. En próximas jornadas volveremos con más noticias desde el continente asiático. Hasta pronto. Gracias, compañera. Y el Parlamento del Líbano designó este lunes al diplomático Mustafa Adib como primer ministro del gobierno tras la renuncia del anterior gabinete a raíz de la crisis generada por la explosión en el puerto de Beirut. En su primer discurso desde el Palacio Presidencial, el nuevo jefe de gobierno expresó que no hay tiempo para palabras y promesas, sino que ahora es el momento de la acción. La candidatura de Adib fue respaldada por el mayor partido suní Movimiento del Futuro, encabezado por el ex primer ministro Saad Hariri, otro ex primer ministro Mahib Mikati y la facción parlamentaria chií liderada por el movimiento Hezbollah. Y en Belarus, el presidente Alexander Lukashenko anunció que trabajan en un proyecto constitucional para luego ser sometido a referendo. El jefe de Estado señaló que actualmente especialistas y jueces de la Corte Constitucional trabajan sobre los cambios que supondrá la Carta Magna para luego ser sometida a consulta. Lukashenko señaló que para la reforma se han escuchado las voces de campesinos, trabajadores, maestros, médicos y que su opinión será reflejada. Por su parte, opositores al gobierno de Lukashenko continúan movilizándose y este fin de semana se concentraron en Minsk para continuar su agenda de exigencias por unas nuevas elecciones. Además, instan a los países europeos a seguir la campaña para emprender sanciones contra el gobierno que lidera el mandatario. Y autoridades de España anunciaron la estabilización del incendio en la región de Huelva, al sur del país. Pese a ello, más de 500 operadores entre bomberos, agentes forestales y miembros del ejército español continúan en labores de control para extinguir de forma total el incendio en esa región de Andalucía. Autoridades forestales han informado además que han evacuado a más de 3.000 personas por el avance desmedido del fuego que consumió más de 10.000 hectáreas. El Ministerio de Agricultura señaló que continuarán las operaciones para evitar que el incendio se reactive. Llegamos al final de esta ronda de noticias. Recuerde que puede escribirnos a contáctenos@telesurtv.net. Mire y escuche a Latinoamérica a través de nosotros. Gracias por estar.